Bueno, queridos hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos acá en otro video eh, que dije que en la semana iba a hacer una serie de videos, ¿no?, relacionados con las cosas que están pasando hoy en día en la iglesia, algunos puntos también doctrinales, bíblicos y demás, de todo un poco para que, eh, nos vayamos informando todos, y podamos aprender juntos en este camino, ¿no?, que Dios ha creado para que nosotros podamos conocerlo a través de su palabra, de la sola escritura. Así que nada, hoy de lo que quiero hablar es de algo, bueno, ya lo van a ver, lo están viendo seguramente en la imagen de atrás. Hoy estamos haciendo el video para hablar acerca del diezmo, ¿sí? No tanto de la ofrenda sí voy a hacer énfasis en algo, pero más que nada por el tema del diezmo, ¿sí? Y con respecto al tema del diezmo, a algún contexto histórico, como siempre digo, no quiero que se alargue mucho, no quiero que sea un video tan denso, más bien explicarlo de forma también eh, histórico, contexto bíblico, obviamente con la Biblia siempre abierto, siempre, siempre, siempre la Biblia tiene que estar abierta, no podemos dejarnos llevar por versículos aislados que salen de nuestro corazón engañoso o de nuestros pensamientos, sino que tiene que estar todo bien alineado. La palabra de Dios junto a lo que nosotros decimos o enseñamos. Eso es algo fundamental, ¿sí? Nunca se queden en una iglesia que el pastor tenga la Biblia cerrada porque no. Y que hable de testimonios personales y todas esas cosas, porque no es edificación. La palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. Después todo lo otro es solo emocionalismo y sensacionalismo en los cuales nosotros no. El cristiano verdadero no se basa en eso. Así que dejando un poco al lado eso, vuelvo a lo mismo. Hoy lo que vamos a hablar, lo que quiero yo mostrarles es acerca de lo que es el diezmo. Un poco en contexto histórico, un poco la edad de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, un poco más después del Señor Jesucristo, con el tema de la ofrenda y también el tema del contexto histórico, ¿sí? Porque vamos a ser sinceros, muchos de los pastores de hoy en día dicen que fue Dios a Abraham o a Jacob que estableció el diezmo, que fue algo que Dios estableció como algo nuevo, como algo que no existía. Pero lo que muy pocos saben es que el diezmo ya existía. El diezmo ya existía antes de Abraham, antes de Jacob, antes de la ley mosaica, antes de los levitas. Existía el diezmo y no en el pueblo de Dios. Nosotros vamos a Génesis capítulo 14, versículo 20, y dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todos. Bien, acá vamos a explicar este pequeño versículo acá. Acá Abraham le está dando, cuando diezma, ¿no? Cuando Abraham le da esa décima parte, no le está dando un dinero que tiene o no le está dando sus tesoros y demás, le está dando algo del botín de lo que Dios le dio, se lo dio a Melquisedec, que era el sacerdote de Salem, ¿sí? Y después Abraham no se ve nunca más dar ningún diezmo. Y esto fue antes de la ley mosaica, o sea que no estaba bajo de ninguna ley. Y así a Abraham se lo quiso dar a Dios, pero porque quiso, y después nunca más tenemos otro registro en la Biblia de que dice que Abraham volvió a diezmar. Y Abraham no le estaba dando su dinero, no le estaba dando lo que ganó con sus ovejas, le estaba dando parte del botín que Dios le entregó después de una guerra. Así que eso, como decir que porque Abraham dio, entonces nosotros tenemos que dar, es totalmente erróneo. Totalmente erróneo, ¿por qué? Porque Abraham le estaba dando parte del botín de guerra que Dios le entregó a él. Pero quédense con eso, porque Abraham, ¿cómo sabía que había... ¿de dónde sacó eso, que había que diezmar? ¿De dónde sacó esa palabra? Eso lo vamos a ver ahora en el transcurso del video.
Así que cuando alguien venga y te diga, los pastores vengan, los pastores falsos, las pastoras falsas que piden mucho más plata, las pastoras falsas, he visto que piden dólares, diezmos, ¿qué más piden? Las famosas primicias y demás. Vemos que cuando vengan y te digan, pero Abraham diezmó. No, discúlpame. Sí, está bien. Abraham diezmó el botín de guerra que Dios le entregó a él y lo dio por su propia voluntad y después nunca más volvió a dar un diezmo. No, pero está en la ley. Pero si esto fue antes de la ley mosaica, díganle ustedes. Esto fue antes de la ley. ¿Sobre qué bajo la ley de qué? Si Dios ni siquiera le pidió nada. No hubo una charla con Dios diciéndole a Abraham, mirá que cuando te dé el botín, dámelo. No, se lo quiso dar como una ofrenda de agradecimiento. Nada más. Bueno, después también vemos otra parte de lo que es la palabra diezmo, porque la palabra diezmo, ojo también, tampoco caigamos en que no existe, no. Sí, existió, pero hay que ponerlo en contexto y hay que saber desarrollarlo y tratar de darle la verdadera justificación que se merece, no cualquier cosa, ni para sacar provecho, como hacen hoy en día los falsos maestros. La palabra diezmo se repite muchísimas veces en la Biblia. Incluso el Señor Jesucristo, que ahora vamos a llegar a eso, también le dijo a los fariseos, ustedes que diezman, bueno, también apareció. Ahora, ¿sí? También podemos ir a Génesis, capítulo 28, versículo 22, que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, perfecto, esto lo dijo Jacob, ¿sí? Acuérdense de cuando Jacob estaba en el desierto, en donde, bueno, Dios se le revela a él y le hace esa promesa, pero eso fue una promesa. La ley no existía tampoco y Dios jamás le dijo, mirá Jacob, yo te voy a salvar de esto, de Esaú, de que estás muerto de hambre, de que estás en el desierto, te voy a salvar, pero, viste, vos me tenés que dar ahí un poquito de lo que tengas, viste. En ningún momento vemos que Dios chantajea a Jacob de esa forma. Eso es una promesa que Jacob le quiso dar a él y está encima de eso, fuera de la ley. No, cuando no hay una ley, no hay un orden, no hay algo establecido. Entonces, eso lo hizo por propia voluntad, lo vuelvo a repetir, como hizo Abraham. Entonces, Jacob tampoco le dio a Dios eso porque Dios le había dado provisión y le había dado una promesa. No, él se lo dio como agradecimiento porque él quiso. Dios no necesita dinero. Vamos a empezar por ahí. Dios no necesita dinero. O sea, él es dueño de todo. En el capítulo de Job, no sé si era el capítulo 40 creo, no me acuerdo qué versículo, dice, todo lo que está por debajo del cielo es mío. Incluso, o sea, todo lo que está por debajo de sus pies, incluso de su creación, todo es de él. O sea, no necesita nada, no necesita ni nada de nuestro dinero. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos entonces el tema del principio, ¿no? El tema del principio que muchos sacan de contexto con el tema, pero si Abraham diezmó, pero ¿cómo puede ser? No, Abraham, pero no diezmó porque había una ley o porque estaba bajo una ley o porque Dios lo quiso también sobornar y le dijo, bueno, si me das, yo te doy esto, pero vos dame algo a cambio. No, Dios no necesita, Dios no nos necesita a nosotros necesitamos de Dios. Abraham se lo dio a Melquisedec, que era sacerdote de Salem, porque agradecido se lo dio a Dios porque era un botín de guerra. No es el sueldo que ganó con su trabajo, no es o no quiso que los cielos se abran y que haya un portal de finanzas o para tener bendiciones. No, fue de agradecimiento por haber salido de esa guerra y se lo dio en forma de agradecimiento, no bajo ninguna coacción externa ni ningún tipo de ley que le decía a Abraham que lo tenía que hacer. Con Jacob entonces tenemos también a Jacob lo mismo. Él se lo quiso dar solamente porque él así lo quiso hacer, también como agradecimiento, ¿sí? Es una promesa de él que se lo dio a Dios, pero no está bajo ninguna ley. Entonces, cuando no hay ninguna ley que te obligue a hacer algo, entonces no hay una obligación. Ahora, vamos a entrar a lo que es la ley de Moisés, porque ahí sí hay una ley.
Y ahí donde los falsos maestros pueden estar viendo este video y decir, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí viene nuestro momento, ahí viene, ¿viste que yo les dije? ¿Viste que yo les dije que existía una ley que tenía que hacer? Pará, tranquilo, lobo rapaz. No es lo que piensan. La ley de Moisés solamente eran para los levitas, ¿sí? Como los señores que están ahí arriba. Así. Los levitas eran encargados totalmente al servicio del templo, ¿sí? Ellos no tenían herencia, no tenían sustentabilidad, no tenían hogar, o sea, ellos vivían para el servicio, Dios los había escogido para el servicio del templo. Entonces Dios les manda a decir al pueblo de Israel que para sustentar su vida, porque tenían, de todas formas eran personas que necesitaban comer y vestirse y demás, les dieran sus diezmos. Para los levitas, yo quiero saber qué pastor de estos que piden, como lo que están acá arriba, el diezmo, ¿sí? Son descendientes de los levitas. No sé si son descendientes de levitas o por qué piden diezmos. Es algo inexplicable, pero la gente de todas formas le cree, y eso es lo más triste de todos, ¿no? Y que también por algo también hago esta clase de videos, también porque la verdad es que a mí me he estado del otro lado, ¿sí? de las falsas iglesias y demás, y también es muy triste estar de ese lado y hoy en día tener una revelación verdadera de parte de Dios. Mi forma de agradecer es hacer esto también, ¿sí? Y de explicar algunas cosas. Volviendo a la ley mosaica, ¿sí? Ya expliqué para quién era el diezmo y bajo la ley. Ahí sí está bajo la ley. Ahí sí era, Dios le decía, a ver, al pueblo de Israel que sí, diezmaran al pueblo de Israel, a los hebreos, por favor, porque mayormente todos estos ladrones, ninguno ni siquiera tiene una etnia o un 1% de sangre judía, que tampoco no sería correcto que pidan diezmo, pero no hay nada que los haga sostener sobre lo que piden. No tiene sentido, no tiene fundamento bíblico, es una locura. Si nosotros nos vamos a Números 18, ¿sí? Capítulo 18, versículo 21, y dice así: y he aquí, yo he dado, ¿sí? Eso es una orden, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, porque ellos no tenían una herencia, la heredad se lo dio con el diezmo Dios a los hijos de Leví, por su ministerio. A ver, por su ministerio, ¿sí? Vamos a hacerlo de un lado, de una manera sistemática, por su ministerio se lo dio. Y muchos van a decir, bueno, pero nosotros somos pastores, tenemos un ministerio. Yo quiero que entiendan cómo vivían los levitas. Todo el tiempo en servicio, aparte de que ser descendientes, ¿no?, de la tribu de Leví y que ya vienen de un linaje escogido, cosa que estos maestros que están acá arriba no lo son, ninguno lo somos. Hoy ya se representa de otra forma espiritual, ya no de una manera física, como en la época de la ley de mosaica, perdón. Ellos vivían para eso, eran básicamente carniceros. ¿Por qué? Estaban todo el tiempo haciendo sacrificios. Yo no veo a ninguno de estos tipos haciendo eso, no viven como levitas. Su ministerio está basado en sus experiencias, en cosas que Dios nunca dijo, en manipulación, en estafar a las personas, en falsos testimonios y todas las cosas que la Biblia condena. Ese es su ministerio. Entonces Dios no se lo dio por herencia. Y también vamos a arrancar desde un origen de raíz étnico. No son descendientes de Leví, ¿sí? No son hijos de Leví, y no viven como ellos. Así que mirá lo que dice el Señor: yo le he dado el diezmo en Israel por heredad, por su ministerio, no porque ellos eran mejores o eran más lindos que los otros, o eran más rápidos, o hablaban mejor, o tenían... No, sino por su ministerio. O sea, todo basaba en su ministerio, que hoy el ministerio de los levitas ya no hay, ya no existe.
Entonces, ¿por qué le tienen que dar el diezmo? ¿Por qué exigen el diezmo a las personas? Personas, gente que ustedes me ven, hermanos, que por ahí siguen en esas iglesias, justo se metieron por el algoritmo y vieron este video. ¿Por qué le siguen dando su diezmo si ellos no tienen nada que ver con los levitas? Quieren decir que se los diga de una forma más criolla, más simple de entender. Ellos no son hijos de Leví. Entonces no se lo tienen que dar, no tienen que dar sus diezmos. Por cuanto ellos, dice, sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Ellos sirven en el tabernáculo. ¿Estos tipos a dónde sirven? En hiper mega iglesias que sacaron y crearon con fondos misteriosos, vaya a saber de quiénes, que todavía ni siquiera pueden decirlo de dónde sacaron esos fondos. Algunos dicen que sacaron préstamos. Es un chantaje, es nauseabundo, como diría el pastor Sugel Michelén. Por su ministerio en el tabernáculo de la reunión. Nosotros no vemos que estos estén en el tabernáculo de la época de Moisés, al menos que hayan creado una máquina del tiempo y hayan traído el tabernáculo y que cada vez que van a verlos a sus reuniones esté el tabernáculo ahí. Pero no, entonces también la ley mosaica no se apega a la doctrina de estos falsos maestros. Ya tenemos el de Abraham tampoco, el de Jacob tampoco, y la ley mosaica tampoco. Bueno, después tenían otras reglas, otras leyes también, ¿no? Bueno, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, ¿sí? Bajo la ley, a los de Israel, a los judíos, a los hebreos. En ese tiempo al pueblo de Dios, a Israel. Fíjense en cómo tenemos que mencionar esto para que no se malentiendan, porque nosotros somos gentiles. Y ni siquiera aún así. Ya quedó abolido esto. ¿Sí? Después, Deuteronomio capítulo 14, versículo 28-29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. También bajo la ley, al pueblo de Israel, no a Cash Luna, no a Dante Gebel ni a Maldonado, al pueblo de Israel, bajo la ley, ¿sí? Ya no hay ley, ¿sí? En Cristo ya está abolido todo. Ahora, pero más adelante, seguro dicen los falsos maestros, el Señor dice cosas sobre el diezmo, sí. El Señor en Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Bien, pero acá le dice Jesús que está hablando del diezmo, porque enseguida, van a agarrar cualquier versículo para poder aferrarse a eso, pero acá el Señor está diciendo que el versículo dice la palabra diezmo, no importa el contexto, pero dice diezmo. Sí, pero el Señor se lo está diciendo a los fariseos, y ellos estaban bajo la ley. Esto fue antes de la cruz. Es simple, esto fue antes de la cruz y estaban bajo la ley. Tienen que entender algo, el tema tienen que... A ver, las personas, porque esto va dirigida a las personas que están atrapadas en una falsa religión. Estudien lo que es la ley para que puedan entender que antes de Jesús era una cosa, después de la cruz es totalmente distinto, porque si todavía entonces vivimos, como dicen estos maestros, ¿no?, en la ley, entonces, ¿para qué el sacrificio del Señor Jesús? Entonces nosotros no podemos hablar con Dios, tenemos que ir al tabernáculo, allá a Israel. Si vos estás acá en Argentina, en el caso donde vivo yo, o en Latinoamérica, o en Europa, tenés que ir hasta Israel y ahí sacrificar un animal para que pueda no expiar perfectamente tu pecado como perdón completo, sino para taparlo, y después venir de vuelta a tu país. Y se entiende que no tiene lógica. Entonces bajo la ley y era para ese entonces para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces el Señor, cuando dice eso, se lo está hablando a los fariseos, y porque ellos estaban debajo de la ley. Ahora, vamos más adelante ya, las cartas paulinas, algo que ya voy a hacer los videos sobre las cartas paulinas, que a mí me fascinan desde muy chiquito, aunque no entendía nada, me encantaba. Para mí, Pablo fue, la verdad que
A mí es uno de mis apóstoles favoritos por sus cartas, por la vida que llevaba, un hombre de admirar, ¿sí? Un hombre de admirar, que está muy bueno también que estudien sus cartas, que eso vamos a hacer acerca de cómo se organizaban las iglesias, qué es lo que Pablo decía, ¿no? Bueno, las prácticas cerca del tema del diezmo, la ofrenda, acá ya más que nada ya se empieza a dar el tema de la ofrenda, ¿sí? Esto ya es otra cosa. La práctica, bueno, en la iglesia primitiva, también tenemos, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, para cerrar esto bíblico, que quiero que entiendan, porque acá dice cada uno, o sea, individual, está separando, vamos a estudiarlo sistemáticamente esto, Pablo está separando a cada uno, o sea, ¿sí? Pablo le está hablando a cada uno, bien, de cómo propuso su corazón, o sea, la palabra de les está diciendo que lo hagan desde sin obligación. ¿Sí? No que nadie, que todos, como yo digo, que dé como propuso en su corazón. O sea, cuando habla de la palabra propuso, estamos hablando de una planeación anterior a la acción de ofrendar. Ya acá no estamos hablando más del diezmo, acá estamos hablando de la ofrenda en la iglesia, ¿sí? Como a través de la inspiración del Espíritu Santo, Dios le reveló a Pablo cómo tenía que organizarse la iglesia. Entonces, cada persona individual, entonces esto queda claro, porque entonces, claro, no hay una coacción externa, no hay alguien que me obligue, no hay alguien que me esté quemando la cabeza diciendo cómo tengo que dar, cuándo y cuánta cantidad, no, cada uno de cómo propuso su corazón, o sea, cómo lo planeó, no es que hay que ofrendar, a ver, voy a buscar lo que tengo, a ver, no, ya hubo un planeamiento anterior, ¿sí? Y ya lo propuso en su corazón, lo dejó atesorado y dice, en el día del culto del Señor, voy y ya doy esto que ya propuso su corazón, ¿sí? Dice, no con tristeza, porque ¿de qué sirve que yo dé con tristeza algo a Dios y al final se supone que yo fui regenerado? Sí, se supone que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo regenera, y uno de los frutos del Espíritu Santo es la generosidad, y la generosidad no es solamente ofrendar en la iglesia, no diezmar, ofrendar en la iglesia, sino también el fruto del Espíritu Santo, que es la generosidad, es darle un vaso de agua al que tiene sed, darle hospedaje a aquel que no tiene dónde caerse, darle de comer al que no tiene, ser ¿cómo es? Ser sensible con las necesidades de las personas, ese amor al prójimo, eso también es generosidad, no se habla de algo económico, ¿sí? Uno puede ofrendar en la iglesia muchísimas cosas, puede ofrendar su ayuda, puede ofrendar el orar por sus hermanos, puede ofrendar el servicio a Dios, sé que en este caso estamos hablando del tema de lo que es el tema económico, porque es lo que hoy en día se está mal fundamentando y se está pidiendo de una forma equivocada, pero existen muchos tipos de generosidad de demostrarle el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice, no con tristeza, sino con un corazón contento, agradecido porque yo quise. Y aún así, si no querés dar, está bien. La ofrenda, está bien, porque Dios no necesita plata, Dios no necesita dinero. Volvemos a Job. Todo lo que está debajo del cielo es mío, o sea, no necesita. El Señor está todo con toda su gloria. Vos no llegás a ofrendar un domingo y no querés dar nada a la iglesia. El Señor sigue con toda su gloria sentado ahí en su trono. No le cambia, no le modifica nada. Él no va a salir a comprar algo con la plata que uno pone la ofrenda, ¿sí? Dice, no con tristeza, ni por necesidad. Volvemos a lo mismo. Tampoco nosotros le vamos a dar la ofrenda a Dios porque, Señor, mirá que te dejo una platita y vos después hacés que llevo a casa y tengo, no sé, tengo un auto último modelo.
No, yo estoy dando, uno está ofrendando a través de esa fruto del Espíritu Santo por ayuda de la iglesia, para comprar cosas para la iglesia, si un hermano está en muy mala situación también poder ayudar, o poder ayudar a un misionero si es que está en la iglesia, o sea, cosas para el cuerpo de Cristo, no para chantajear al Señor. Y hoy en día te dicen, porque si vos no ofrendás, o si vos no diezmás, entonces Dios cierra las puertas del cielo y entonces no te va a bendecir. Eso es una locura. ¿Quieren que yo les muestre la bendición más grande que Dios nos dio a nosotros, a los cristianos? Acá está. Acá está. Miren. Acá está el regalo más grande que podemos tener. Su palabra. Ya está. Y acá están todas sus promesas. ¿O qué se pensaron que son las promesas de Dios? El tener un auto, una casa. Esas cosas son añadiduras que nosotros vamos obteniendo según nuestro esfuerzo también lógico y racional en nuestra vida. Que Dios nos ayuda a seguir trabajando, o a esforzarnos, a levantarnos temprano, o Dios es providente con nosotros. Pero los verdaderos tesoros y la verdadera riqueza que nosotros tenemos que pedirle a Dios no son las materiales, sino son las espirituales. Tenemos que entender eso, que son las espirituales. ¿Sí? Son esas herramientas, son esas sabidurías, son ese consuelo en el desierto, son esas ganas, no solamente el querer, sino también el hacer. Señor, sabemos que esas son tus promesas, el no dejarme solo por más que me pase lo que me pase. Esas son las promesas de parte de Dios. No, te voy a dar un Rolls Royce y te voy a dar un viaje a Cancún y te vas a ir. No, esas son cosas que nosotros, añadidura, que en nuestro esfuerzo, que Dios nos ayuda día a día, podemos conseguirlo, pero eso no son los verdaderos tesoros del cielo, y Dios nunca va a cerrar las puertas del cielo con sus promesas, que las promesas son las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y acá, ojo con esto, porque esto puede ser muy mal interpretado y puede dañar mucho lo que dice este versículo. Cuando dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea que Dios me va a amar a mí porque yo le doy dinero, porque si no le doy dinero, entonces eso quiere decir que no me va a amar. No, esto no es un termómetro para saber cuánto Dios te ama, depende de lo que vos des, porque si no estaríamos hablando de un Dios corrupto. Entonces, todo lo que está en la Biblia no sirve, o sea, no es verdad. El Dios justo no sirve. Tampoco es un Dios que lo tiene todo, porque si nosotros le tenemos que dar dinero para que Él sea Dios, entonces no entiendo. Entonces, Dios ama al dador alegre. En realidad lo que Él ama es ver a sus hijos regenerados por el Espíritu Santo en los frutos, como la generosidad. Y vuelvo a repetir, la generosidad no solo se basa en dar una ofrenda de dinero en la iglesia, el servicio, llegar temprano, hablar con los hermanos, saber qué necesidad tiene, ayudar si a un hermano le falta algo, darle agua a los que no tienen para tomar, qué sé yo, darle hogar a quizás al que justo no tiene hoy, esa pasión por los inconversos. Eso es una ofrenda también. Eso Dios ama al dador alegre, el que da. Y Dios no nos dice que se encierra el dar en una ofrenda económica. No, el fruto del Espíritu Santo es también la generosidad. Entonces Dios no lo tiene a eso como un termómetro si Él ama o no ama a alguien, a otro más, porque vos diezmás o ofrendas, ¿sí? Entonces no se dejen caer por ese cuento, sino que disfruten de ese amor verdadero que Dios da sin condición alguna. Ese amor que Él tiene no se basa en nada. Él ama porque esa es su naturaleza, no porque Él quiere algo a cambio de nosotros. No quiere dinero, no quiere diezmos, ¿entienden? Así que bueno, ya tenemos explicado en lo que es el tema. Es más amplio, pero como digo, no quiero que se alargue mucho el video. Es más amplio, pero con algunos versículos bíblicos, ¿sí? Lo que es el tema del principio, los patriarcas, Abraham, Jacob,
lo que es el tema de la ley mosaica, después más adelante cuando el Señor estaba entre nosotros, y después los principios de la iglesia primitiva y cómo Dios le ordenó que escribiera a Pablo para que tenga un orden en la iglesia. Ahora, algunos datos, tips de que el diezmo, como les dije, ya existía. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que cómo Abraham sabía acerca del diezmo? ¿Quién se los dijo? O sea, claro, él ya lo escuchó de algún otro lado. Bien, nosotros sabemos, ¿sí? por libros y sabemos por la historia también, ¿sí? Que la Biblia no se separa de la historia, ¿eh? Eso quiero que entiendan, hay que estudiar porque la Biblia no separa la historia de la Biblia, está todo acá, y también uno puede reforzarse con la historia porque explica mucho sobre los contextos históricos que están en la Biblia. Bueno, Mesopotamia antes, ¿sí?, de que existiera la nación de Israel como tal, ya diezmaba. Se entregaban aproximadamente el décimo la décima parte de sus productos para templos o reyes, ¿sí? Depende de su cultura. El antiguo Egipto también, todo era parte de la cosecha. De la cosecha se entregaban a los templos, para los cultos religiosos de sus dioses y para servir y sostener a los sacerdotes. Acá también se sostenían con eso porque no tenían otro oficio más que el del sacerdocio. Obviamente, ¿no? Esto es culto pagano, no tiene nada que ver, pero también se usaba de esa forma. Bueno, imperios cercanos al Medio Oriente también, Babilonia, Siria, eran común entregar décima parte de sus bienes, producción o templo también a los gobernantes. Ya existía, ¿sí? Gente, ya existía por el contexto histórico, existía el concepto de una décima parte, y las civilizaciones, la Mesopotamia, Babilonia, Egipto, que más que nada eran las más conocidas en los tiempos de los patriarcas, ya les llevaban tributos similares. Después, bueno, en la ley mosaica Dios estableció que el diezmo específicamente era para sostener a los levitas que servían en el templo, nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, Dios, Abraham no fue el que lo inauguró a esto, él no estaba bajo ninguna ley, lo hizo porque quiso, Jacob lo mismo, no existía la ley mosaica. En la ley mosaica, en el tabernáculo, era solamente para los levitas y todo era para heredad de ellos, para que puedan sostenerse, porque ellos vivían solamente el sacerdocio. Después el Señor Jesús se lo habló a los fariseos, pero se lo habló porque ellos estaban bajo la ley, porque ellos vivían todavía, esto fue antes de la cruz, y después en las cartas paulinas, en lo que es el Nuevo Testamento, el orden no está dando ningún diezmo, sino que está hablando acerca de las ofrendas, y ya vimos cómo es el de las ofrendas, y todo lo que implica, ¿no? Abarca muchísimo más. Y otra cosa, Abraham después no diezmó nunca más, y entonces no se ve en ningún lado de la Biblia eso. Así que, hermanos, bueno, hasta acá el video. Como les digo siempre, si quieren dejarme preguntas o quieren dejarme algunas sugerencias para el video para volver a hacer después, no se contengan, díganme siempre con respeto. Esto lo hago más que nada por un tema de enseñar, por un tema también de explicar cosas, por un tema de que yo también voy aprendiendo. Dios me va haciendo que yo pueda también entender ciertas cosas a medida que yo voy estudiando, a medida de que vamos nosotros aprendiendo. Así que nada, eso es una bendición muy grande. Así que bueno, mi consejo para terminar el video es que no le den el diezmo más a nadie, no se van a ir al infierno por eso. Dios no los va a amar más porque el diezmo, porque no le dan diezmo, no, el diezmo ya no está bajo, no es una ley, ¿sí? No es que no existió el diezmo, existió, pero era para ciertas cosas y ya no, está todo abolido en el Nuevo Testamento, después de Cristo. Entonces ya solamente Dios pide que aquel que quiera dar una ofrenda al cuerpo de Cristo, que lo haga alegre, sin ningún tipo de obligación y sin pedir nada a cambio, no por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre, ama a aquel que fue regenerado, ¿sí? El que ya no tiene el corazón de piedra, tiene un corazón de carne, como dice en Ezequiel. Así que nada, hermanos, espero que les haya gustado este video y estoy muy contento de poder subir otro video más. No sé si mañana voy a subir otro, pero si puedo, mañana ya voy a subir otro más y en cualquier momento me voy a poner de acuerdo bien y voy a tratar de subir acerca de las cartas paulinas para ir haciéndolo de a poquito. Así que, hermanos, bueno, Dios los bendiga a cada uno y nos estamos viendo la próxima.